de nuestro Dios Todopoderoso. Que hoy se trata, vive Cristo, de la meditación de la palabra, conociendo el bien y el mal. Diga que está lo suyo, conociendo el bien y el mal. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Escritura, alabado sea el nombre de nuestro Dios, para entrar al texto bíblico donde leímos una historia que todos la sabemos, que lo que hemos leído en la Escritura la hemos escudriñado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y aún en la escuela dominical a los niños se les enseña esto, de la creación del cielo. Que nosotros no venimos del mono ni de la mona. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que el que nos creó a nosotros fue el mismo Dios del cielo. Amén. Dice la Escritura que Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios, en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la Biblia. Pero narra la Escritura más adelante que Dios en el sexto día, Dios dice: hagamos al hombre conforme nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Luego quedó avanzando vive Cristo, uno de los textos bíblicos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la Escritura que Dios forma al hombre. Primero Dios da la palabra y dice: hagamos al hombre. Y luego que da la palabra, luego lo forma. Nosotros cuando venimos a este camino, Dios nos llama. Y en medio que vamos caminando, Dios nos va formando. Son dos cosas distintas. Una que vive Cristo para siempre, que digo hagamos, y luego le dio la forma. Como decía nuestro hermano Elías, alabado sea el nombre de nuestro Dios, que en aquel tiempo Jeremías narra que estaba en la casa del alfarero y aquella vasija se quebró. Y dice la Escritura que ahí mismo Dios le dio forma. Así mismo Dios nos da forma a nosotros, para que nosotros entendamos y comprendamos el plan de Dios para nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y vemos algo en el capítulo 3 donde vamos a entrar a comenzar el mensaje. Dice la Escritura que la serpiente era más astuta que los animales del campo. Y dice la Escritura que la serpiente engañó a la mujer. Con una verdad engañó a la mujer. Porque no le mintió, le digo la verdad. Porque si comía iban a ver, no le mintió, le digo la verdad. Pero hay de aquí algo, ¿no, hermano? Y saquemos y comprendamos algo. ¿A quién nosotros estamos escuchando? ¿O a quién le prestamos oído? Dice la Escritura que la mujer vive Cristo para siempre. Hagamos un preámbulo largo. Digamos que la mujer estaba desocupada. Y cuando el diablo la halló desocupada, entró la cizaña. Y luego que entró la cizaña, ella miró y codició algo que Dios le dijo que no comiera. Y el error de nosotros, vive Cristo para siempre, es codiciar algo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Por eso el tema del mensaje es conociendo el bien y el mal. Nosotros conocemos el bien y el mal. Amén. Porque en el momento que Adán come el fruto, fueron abiertos sus ojos. Ellos no sabían que estaban desnudos. Ellos no sabían, vive Cristo para siempre, que tenían que ponerse ropa. Pero luego que entró el pecado en ellos, sus ojos fueron abiertos. Y oiga esto, que luego que sus ojos fueron abiertos, ellos llegaron a conocer el bien y el mal. Por eso nosotros hoy en día como cristianos conocemos el bien y el mal y aún los impíos. Muchos saben que si tiene una arma y dispara a alguien lo mata. Amén. Muchos saben que si no ora, vive Cristo para siempre y anda conforme a la corriente de este mundo, se muere. Mucha gente sabe que Dios es bueno, pero no lo busca. Muchos saben, vive Cristo para siempre, que Dios es misericordioso y no agarran su misericordia. La gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no hace lo bueno, hace lo malo.
aplauso. La gente hoy en día más se inclina a la maldad que al bien. Por eso el tema del mensaje es conociendo el bien y el mal. Mi hermano predicador hablaba sobre la fe. Aquel hombre, vive Cristo para siempre, conocía que Jesús hacía un bien. No le importó lo que la gente le decía, pero él fue a buscar su bien para su hija. Él no miró las críticas ni lo que decían. Él buscó el bienestar para su hija. ¿Qué nosotros estamos buscando para nuestra familia? ¿Qué bienestar estamos buscando para nuestra vida espiritual? ¿Estamos buscando el bien o estamos buscando el mal? La Biblia dice en el libro de Proverbios, su deseo busca el que se desvía. ¿Y cuál es su deseo? ¿Cuál es nuestro deseo? Ahí está la obra de la carne. Siempre cuando vengo yo, mi mirada ahí. Porque a veces tenemos cosas de esas. A veces tenemos ira, pleito, cero. Y ahí hay otras frases lindas que anotamos con mi esposa, el perdón. A veces tenemos tantas cosas que hacemos que no sabemos y vamos a entrar a algo. Vamos al libro de Mateo, de Juan, capítulo 9. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vive Cristo. Juan capítulo 9, verso 39. El que lo encuentra puede darle lectura. Y si no lo encuentra usted, ya lo encontré yo. Gloria a Dios. Vive Cristo. Respondieron 9:31, perdón. 39. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Saltémonos al verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. No ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen en él. Vemos algo y comprendemos algo en esta historia. Que había un ciego nacido, vive Cristo, ciego, valga la redundancia. Aquel hombre no había, desde que nació ciego. No había visto la luz, solamente había oscuridad. Poderoso Dios. No había nada más que algo oscuro, porque un ciego no ve. Pero ahora nosotros, ¿qué vemos? ¿Qué hacemos? Y luego que Jesús pasaba, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron: Señor, sus discípulos dijeron: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Como decía mi hermano en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria a Dios. Aquí en aquel tiempo los discípulos le preguntaron al maestro: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le responde sabiamente: no que nadie ha pecado, sino que esto es para que las obras del Señor sean manifiestas. Debo decirle, hermano, todo lo que nos pasa en esta tierra es para ver la gloria de Dios en nuestra vida. No podemos obtener nada si no sufrimos. No esperemos, vive Cristo para siempre, aleluya, recibir nada del cielo si Dios no nos pasa por el fuego. Y en aquel tiempo Jesús sana a este ciego de nacimiento. Nuestro maestro es el mejor médico y nadie puede entender y comprender a Dios. Porque Isaías dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son los cielos más altos, así son mis caminos y mis pensamientos. En aquel tiempo Jesús podía decir la palabra, como hizo con las bestias, como hizo con el árbol, como hizo con todo lo que creó. Pero Jesús hizo algo sorprendente para enseñarle a los discípulos que Él era el Señor de
había descendido a este mundo para salvarnos. Gloria a Dios. Dice que escupió y juntó lodo y le puso en la cara. Y lo que me impacta algo, que le hice ver y se fue a lavar el estanque. ¿Cómo podía saber que ahí estaba aquella agua si era ciego? Aleluya. No hemos puesto a preguntar eso. ¿Cómo ese ciego iba a saber que ahí había agua para lavarse? Es el mismo Dios que nos guía. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 14: y estos tales que los que son guiados por el Espíritu, estos tales son hijos de Dios. Cuando Dios nos guía, caminamos bien. Pero cuando Dios no nos guía, caminamos mal. Hay muchas historias en la Biblia que hombres que viven hablando así, en un aplauso a Cristo. Hombres en la Biblia que comenzaron caminando bien y terminaron mal. Uno de esos fue Saúl. Iba comenzando bien su reinado, pero después se le metió el diablo. Por eso nuestro amado pastor siempre nos ha enseñado, y creo que el pastor Carlos siempre lo dice: no es como comencemos, es como terminamos. Muchos comenzaron en el espíritu, ahora están en la carne. Muchos sentían a Dios, pero ahora ya no sienten a Dios. Y a mucha gente dice: este culto está frío. Culto frío no hay, sino que hay un frío dentro de ti. Culto frío no puede haber, porque Dios siempre está en medio de su pueblo. Los fríos muchas veces somos nosotros que moramos. Por eso el tema del mensaje es conociendo el bien y el mal. Y me encanta este tema. Aleluya. Porque uno a través de la Escritura conoce qué es bien y qué es mal. Gloria al aplauso a Cristo. Y luego que aquel ciego fue recibido la vista, dice la Escritura que los fariseos lo interrogaron. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice: yo no sé si es pecador, pero lo único que yo sé que Él fue el que me sanó. Porque a aquel ciego no le importaba nada. Solamente digo: yo no sé si Él es pecador. Solamente sé que Él, el que vino del cielo, mi alma adora tu nombre, fue el que me sanó. Gloria. Oye, lo que me impacta de esta escritura, que el ciego no le importó lo que decía. Yo no sé si es pecador, si es ladrón, o sea lo que sea. Pero lo único que yo sé, que yo antes era ciego, no veía, no conocía nada. No conocía el queso de una escoba, no conocía nada. Y aún a mis padres había visto. Pero lo único que sé, que Él me sanó. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos? Y ahora vemos. Adán no conocía que estaba desnudo, pero cuando él pecó, ya vino a conocer que era el bien y que era el mal. Y de ahí venimos arrastrando todos nosotros que es el bien y que es el mal. Si usted sabe que hay un charco de lodo, usted no va a pasar por ahí porque se le hagan los zapatos, los 21 como los míos. Porque usted sabe que eso está mal. ¿Usted qué hace? Se sube a la vereda. Porque sabe que si usted pasa ahí, se hunde. Y se le quedan los zapatos embarrados de lodo. Porque sabe que eso está mal. Amén. Y usted va a un camino bien. Porque ahí no se va a enmendar. Y camina tranquilito. Así es el que camina con Cristo. Camina tranquilo, confiado. El que camina sin Cristo anda preocupado. No sabe a qué hora va a aparecer por la izquierda, por la derecha, no sabe a qué hora van a salir. Y luego que este ciego fue sanado, dice la Escritura que ellos fueron a llamar a sus padres, a preguntarle si era verdad que este era su hijo. Aleluya. Como la Escritura. Vive Cristo. Gloria a Dios. Entonces, verso 19, y le preguntaron diciendo: este es vuestro hijo. Bueno, es lindo hablar de Jesucristo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres le fueron y dijeron: sabemos. Un fuerte aplauso a Cristo. Vive Cristo. Sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Él tiene preguntarle a él, hablará por sí mismo. Entonces dijeron los padres:
porque tenían miedo que lo echen de la sinagoga, porque tenían prohibido decir que Jesús era el Salvador. Porque usted puede leer un versículo más abajo, está bajito. Ellos tenían prohibido decir que Jesús era el Mesías. Y luego que pasa eso, lo mandan a llamar de nuevo al ciego. Y dice el ciego, verso 25. Entonces respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa es que habiendo yo sido ciego, ahora ven, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Miren lo interesante en esta lectura. Él le respondió: ya os lo he dicho antes y no sabéis querer oír. Porque lo que queréis oír, otra cosa veréis. ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Amén. Pero dice el verso 35, el verso 39, leamos el verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, vean, y los que ven sean cegados. Leamos otra versión que acá también leí, saqué. Entonces Jesús le dijo: yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven en realidad que son ciegos. Que Jesús vino a este mundo, alabado sea el nombre de nuestro Dios, para mostrarle a los que ven que son ciegos y a los que no ven. Y es lo que Jesús bien claro, porque lo que escriben los fariseos se creían la divina pomada. No había nadie quien le enseñara a ellos, porque ellos conocían la escritura. Amén, todos lo sabemos. Pero Jesús, cuando vino, le tumbó ese fundamento. Leamos el verso, capítulo 15, el verso 22 del mismo libro de Juan, que Jesús dice dos cosas, alabado sea, iguales. 15, 22 del libro de Juan. El que lo tiene puede leerlo. Gloria a Dios. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Veamos algo que Jesús dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos algo que en el capítulo 9, verso 41, y en el capítulo 15, verso 22, casi Jesús dice dos cosas iguales: que no tenían pecado. Pero quiere decir eso. Dice: ¿acaso serían inocentes si Jesús no hubiera venido a este mundo? No quiere decir que no habían pecado. Lo que quiere expresar es que su pecado no habría sido puesto en evidencia con tanta claridad si no hubiera venido el Señor. Amén. Nosotros no hubiéramos conocido el pecado si Jesús no nos había abierto los ojos. Muchos creíamos como que estábamos caminando bien. Pero en la verdad, conforme la Escritura nos da, no hemos perdido que el diablo. Por eso es conociendo el bien y el mal. Jesús le dice: si yo no hubiera venido, ustedes no tenían pecado, pero ahora como yo he venido, ahora sus pecados los acusan. Ellos creían que enseñar y no vivir estaba bien. Pero cuando Jesús vino y le enseñó, ellos mismos eran los más pecadores que usted y yo juntos. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 7, vámonos a la Biblia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 7, verso 7 dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Mi amor, léalo, por favor, disculpe ahí. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Vamos a leer otra versión. Dice: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría
había entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se debe dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabía que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Oiga bien, pero el pecado uso ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley que debido haberme dado la vida eternamente, más bien me dio la muerte eternamente. Pablo no sabía, eso es otra versión de lo que está en la Biblia, es otra versión. Es lo mismo, pero es otra versión, estoy leyendo para que nosotros entendamos más. Amén. Porque hay versiones, hay gente que no entiende, pero damos otra versión y podemos entender para que nosotros entendamos. Vamos a la redundancia, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si usted no entiende algo, vive Cristo para siempre. Eso que a veces pasamos, viendo cosas que no van al cabo, viendo tontería y porquería del diablo, descarguemos una Biblia, versión actual, y pongámonos a comparar los textos bíblicos. Pablo dijo, yo no sabía que la ley, que la codicia era pecado. Si la ley no me decía, Pablo no sabía que la codicia que él tenía era pecado. Pero luego, cuando la ley se fue manifiesta, vive Cristo para siempre, él sabía que esa ley era pecado. Amén. Lo veo como callado, como serio. Denle un fuerte aplauso a Cristo. En la palabra que estamos predicando. Antes de predicar usted esta palabra me martilló a mí durísimo. No cree que porque, sino que también le queda a usted también. Y a mí también me está dando Dios. A veces nosotros como cristianos somos buenos para dar, pero cuando nos dan ponemos la cara más larga que el elefante. Y salimos y no nos despedimos de nadie. Y más cuando el pastor Carabobo pone las cosas, las cartas sobre la mesa, ni los saludos y no vienen 2 días al culto. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Alábele, denle fuerte esos aplausos a Cristo. Denle fuerte, 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 fuerte.